Bien. Bueno, hoy vamos a hablar en concreto sobre algo que se viene anunciando y que se dice que es una posibilidad, pero que en verdad ya está ocurriendo. Y es como un montón de cosas que después leemos a lo largo de la historia y decimos, esto tiene que haber tenido como una especie de inicio protocolar. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en algún momento alguien dijo, muchachos, vamos a inaugurar la Segunda Guerra Mundial. No, las cosas no ocurren así. La primera fue el asesinato de un príncipe. Ahí va. Eso fue la primera. Por eso, la primera. Ahí va. Y que en verdad se podría decir que el asesinato casi que es como una excusa, en verdad ya había como una... Hay que ponerle ahí a los historiadores. Ponele acá, escuchame, mataron a este, bueno, vamos a conectarlo de alguna manera acá. Bien, las cosas no ocurren de esa forma en la realidad y después lo que pasa es que en la forma en la cual nosotros absorbemos el relato histórico tiene esta cosa mágica de que bienvenidos a la Segunda Guerra Mundial, bienvenidos a la Primera Guerra Mundial, bienvenidos a la caída del Imperio Romano, ¿no? Es como de acá para allá pasa tal, y no, la cosa no es y así. no pasa que los profesores de historia tienen 40 minutos para una clase. Exacto. Tienen que hacer, en algún momento tienen que cortar ahí. Y uno termina entendiendo lo que quiere. Bien, la caída del Estado de Israel es de lo que vamos a hablar hoy. Intentamos que esto sea, digamos... Me dan ganas de decir ojalá. Ahí va. Lo más ordenado posible, porque el problema es que el problema que le veo a los abordajes que hay habitualmente sobre este tema es que siempre en aras de abordar la complejidad del asunto queda todo medio como en la nebulosa, y además siempre lo plantean como una posibilidad futura. Mi idea al respecto es que en verdad ya estamos en el proceso de caída del Estado de Israel, y en esto es importante entender el actual Estado de Israel, es decir, un Estado colonial, expansionista, discriminador o discriminatorio, beligerante, racial y sionista. Y cada una de estas cosas es importante porque hace a la estructura del proyecto actual del Estado de Israel. Y cuando dicen que las cosas caen por su propio peso, tienen un montón de cosas que les pesa. Exactamente. Cada una de esas ya es un motivo. Es un montón. Bien, ¿qué queremos decir con cada una de estas cosas? El Estado de Israel es colonial en función de que es un proyecto que culturalmente surge en otro lugar, se instala en un lugar en el cual no tiene nada que ver, y a partir de ahí intenta consolidarse como un Estado a partir de desplazar, amedrentar y vulnerar a la población local. Pero la particularidad que tiene el Estado de Israel además es que no es una colonia cualquiera, es una colonia sin metrópoli. Claro. De hecho, historiadores como Perry Anderson, como Ilan Pape, justamente señalan este fenómeno. Porque ¿qué pasa? Mientras que, por ejemplo, los canarios que vinieron acá a Montevideo tenían base. Ahí va, tenía una base, que era España, claro. ¿no? Y donde, así, si bien eran, como por decirlo así, la población paria porque siempre las poblaciones colonizadoras son poblaciones paria dentro de su estado. Tenían, ¿no?, una madre, ¿no?, que le llamaba patria. Tenían una madre que era la patria que ellos querían recrear, pero de alguna manera estaban reconocidos como españoles. Los judíos que emigran a la zona de la Palestina histórica no estaban, o sea, en el proceso de nacionalismo generado, sobre todo en la Europa del Este, no eran reconocidos como población autóctona. De hecho, toda la violencia que sufrían tenía que ver con eso. Entonces, el problema era que eran una colonia sin metrópoli. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿por qué expansionista? Bueno, porque la idea desde siempre era generar una expansión del proyecto. No todas las facciones de poder dentro de Israel son expansionistas. El problema es lo que está ocurriendo ahora y lo vamos a analizar cuando veamos más a fondo ese factor. Discriminatorio porque es un estado de apartheid. Y es un estado de apartheid, ¿por qué? Porque las leyes establecen que para que el Estado de Israel sea un Estado judío, la población que ellos consideran judía, que es toda una cuestión, porque no se sabe si el judaísmo es una cuestión racial, es una cuestión religiosa. Es un movimiento político. Es un movimiento, o sea, no se entiende al final qué es el judaísmo, ellos no logran ponerse de acuerdo, desordenan la discusión, tal vez no en forma voluntaria algunos, pero bueno, esa es la cuestión. Pero la cuestión es que esa cosa que está ahí como en veremos, esa especie de identidad termina teniendo más derechos que el resto, por ley. Esto es lo otro que es importante.
es a su vez beligerante porque está en una actitud agresiva y violenta, no solamente con la población palestina que está dentro de lo que ellos consideran que es el territorio, digamos, histórico inmediato de Israel, sino además con otras poblaciones. Ya lo vimos con la población siria, con la población libanesa, con la población de Irán. Sí, por ahí aparece Netanyahu y dice, no, nuestro problema no es con la población iraní, pero lo cierto es que los que bombardean son blancos civiles. Los bombardean en el Líbano, los bombardean en Siria, los bombardean en Irán. No puede ser que siempre tengan tanta mala puntería. Entonces, está en una cuestión beligerante, con los estados, con las poblaciones, con los ejércitos, y esa es otra de las características, y racial y sionista. ¿Por qué? Porque si bien todavía la definición, no hay una definición acordada y acabada de lo que es el judaísmo, tiene una fuerte impronta racial, y de hecho, digamos como que en la cotidiana lo que se ve que prima es una cuestión que es lo que ellos entienden por racial. Sionista además porque el sionismo lo que plantea es que los judíos tienen que volver a la tierra de la Palestina histórica, y entonces específicamente, ¿tá?, es ahí donde los judíos tienen que estar, y eso es lo que pregona Israel. El Estado de Israel es el estado de salvación para los judíos, es el único lugar donde los judíos supuestamente están a salvo. Vemos que es exactamente lo contrario, pero eso es lo que predican. Bien, ese Estado está desapareciendo ante nuestros ojos. En estos momentos, no el año que viene, no dentro de 10 años, no si tal cosa, no si tal otra, es lo que está colapsando en este momento. Y la otra cosa que quiero aclarar es, aunque cueste creer, el genocidio casi se podría decir que es el aspecto que menos incide dentro de la caída, y lo vamos a ver cuando empecemos a repasar los principales factores, pero el genocidio probablemente sea como el último manotón de ahogado para mantener una especie de esbozo de lo que es el enorme, el brutal, el gran y definitivo problema de fondo de todo esto, que es la falta de cohesión social. Y no estamos hablando de que haya rivalidades, no estamos hablando de que haya diferencias. Estamos hablando de que esas diferencias llegaron a un punto en el cual unos consideran que no pueden convivir con otros. Y esto es importantísimo que se entienda. Esto genera todas las distorsiones que vamos a ver a continuación. ¿Y quiénes son los que, cuáles son, digamos, como las partes que no logran cohesionarse dentro de Israel? Son, por un lado, el progresismo, que comienza siendo la fuerza dominante, ¿no? El movimiento de Mapai, liderado por Ben Gurión, que es el que supuestamente hace esto que se llama la Guerra de Independencia, que no es más que el primer episodio de genocidio, es la Nakba. Pero bueno, es el que toma el poder, es el que tiene el control del Estado, es el que controla el Estado israelí. ¿Ah? Es el progresismo que está hoy por hoy en una cuestión casi testimonial dentro de la estructura de poder del Estado, de la Knesset, del Parlamento, y que está a menos de un 20%. Después está el liberalismo, ¿tá?, que son estos Me voy anotando cosas para hacerte las preguntas al final, porque dale, hay muchas cosas que... Dale, que son estos liberales radicales, ultraconservadores, ultraderechistas, ultradiscriminadores. Ese es el liberalismo israelí. No dista mucho del liberalismo occidental, pero el problema es que nosotros, cuando hablamos de liberalismo occidental, es como que nos sacamos los lentes de mirar a Israel y nos ponemos los lentes de mirar a Occidente y lo vemos distinto. Hay algo en lo que los israelíes tienen mucha razón y en lo que Netanyahu tiene razón, que es: Israel encarna los valores occidentales en Medio Oriente, y no hay la menor duda de eso. Y eso incluye el genocidio, eso incluye la discriminación. Es algo que tiene que entenderse de una vez por todas. Entonces, el liberalismo que nosotros llamamos la ultraderecha de Israel no es más que eso, es liberalismo. Y después está el mesianismo. Y en esto, además, el Likud, que es el partido de gobierno de Netanyahu, juega un papel pivotante. Es decir, tiene una cierta perspectiva liberal, pero también tiene una perspectiva mesiánica. ¿Por qué? Porque el Likud surge del movimiento de los colonos. ¿Ah? Y desde el vamos, el progresismo, el liberalismo
y el mesianismo de los colonos no se pone de acuerdo. Y acá hay algo que es muy importante mencionar, y cuando digo desde el vamos, me refiero a que desde los años 20, desde los años 30 sobre todo, las discusiones empiezan a darse en forma cada vez más ardua, hasta que llegan a un punto en el cual, en el momento en que realizan los primeros ataques para desbancar al mandato británico, ocurre una especie de pequeño episodio de guerra civil. Ataques terroristas. Ataques terroristas sí fueron antes, que fueron la del hotel este, que ahora no me acuerdo el nombre, sí, eso, y además, no me acuerdo ahora el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, que es después un líder histórico del Likud, realiza justamente ataques terroristas, la práctica terrorista que aprende además de uno de los líderes históricos del IRA. Entonces, es importante, está bueno que hayas traído eso por eso mismo. Ahora, yo me refiero a otra cosa que es la Hagana, que es lo que luego terminan siendo las FDI, tiene un scrimmage con armas de fuego, con aviones y con tanques y con barcos, ¿tá? Con el movimiento militar que tenían los colonos, cuyo nombre ahora nuevamente no recuerdo. Pero directamente ahí hay muertos, hay bombardeos con aviones, ¿tá? Y es entre sionistas, específicamente en el medio de la guerra. Una guerra civil sionista. Una guerra civil sionista en el mero comienzo del Estado de Israel, ¿tá? Ahí. Para que se entienda que estas diferencias no son nuevas, se dan desde el origen, se dan desde antes de la creación del Estado de Israel, no son diferencias que puedan saldarse de una forma, digamos, negociada y charlada, son diferencias que históricamente han generado distintos episodios de violencia como válvula de escape. Entre eso también vamos a ver cuál es el rol de la cuestión, de lo que se llama la cuestión palestina dentro de todo esto, pero definitivamente no hay una forma en la cual eso tenga una conciliación. Depende como de una concepción, no solamente del Estado, sino también de la cuestión judía. Vamos a aclararlo. El sionismo, por un lado, el sionismo que podemos vincular primero con el progresismo y también con el liberalismo, ¿tá? Lo que consideran es que lo que necesitan es el Estado de Israel, entonces tienen que fortalecer el Estado, que se tiene que desarrollar en ese territorio del mandato británico, donde tiene que tener hegemonía, donde tiene que tener el control, donde tiene que tener supremacía. Chau, así nomás. Los colonos, que tienen otro tipo de abordaje, los colonos lo que sostienen es que la única función del Estado es garantizar que la supremacía judía se garantice en todo el territorio que ellos llaman el histórico bíblico, es decir, el que ellos dicen que según la Biblia le corresponde al pueblo judío, y que es esto que vemos que muchos soldados están poniendo en el hombro ahora, que es esta especie de mapa como deforme de Israel, en el cual se expande hacia el Sinaí, se expande hacia Siria, se expande hacia Irak. El gran Israel. El gran Israel, que se expande incluso por Arabia, es decir, que en esto le caminan por arriba a actuales aliados de ellos, ¿no? Perdón, a lo mejor podemos empezar con la primera pregunta. No, yo para no contarte lo que... No, que en eso en verdad, cuando hablabas de la causa, que una de las causas de la caída no se podía tomar al genocidio que están cometiendo contra el pueblo palestino como la causa, sino tal vez, como para entenderlo gráficamente, como la consecuencia de en esa estrepitosa caída, el desastre que hacen los imperios antes de desmoronarse. Se podría entender como eso. Es exactamente eso, es exactamente eso, y además, si vos te pones a pensar, es muy irónico esto, y es terrible, es dramático y es terrible, pero es un poco el motivo por el cual Hitler, por ejemplo, comparando, Hitler idea la solución final para los judíos, y por el cual, entre otras cosas, no solamente establece, antes del establecimiento de los campos de concentración, inicia toda esa avanzada absolutamente violenta sobre los judíos, porque el problema era que el proyecto pangermánico se le estaba desmoronando, tenía un montón de problemas.
financieros, o sea, económicos, no sabía cómo sostenerse, estaba como encorsetado y atrapado, no tenía una salida y necesitaba, por un lado, la guerra y por el otro lado, este tipo de salidas. Es una cuestión así, sí, más o menos. Recién hablabas de la solución final de los nazis y veíamos un video de Carolina Cose que le hizo el periodista Sarro, que decía... estoy a favor de las soluciones que busca Israel. Da un miedo, que le faltó final decir. Es que sí. Pero bueno, no. Y la otra pregunta que tiene que ver con el progresismo. Mira, ya que hablamos de Carolina Cose, hablemos del progresismo. Vos hablabas recién del rol que desempeña en el papel del Estado de Israel el progresismo como fuerza histórica que lo condujo. Y yo me imaginaba haciendo un paralelismo con los progresismos europeos, inclusive de América Latina, en esa lógica de política de Estado, donde conjugan los poderes conservadores medio filonazis o nazis directamente con el progresismo, cómo han actuado y cómo se han hecho esta alternancia de cada uno cumple un rol, de alguna forma los grupos más de derecha avanzan en determinado sentido, donde pueden hacer determinadas cosas, pero no pueden hacer todas, y los progresismos hacen otras porque tienen el aval de sindicatos y... de alguna forma me puse a pensar si esta etapa que se está planteando Israel en este momento de llevar adelante un genocidio, no era bueno que lo hiciera un partido de la característica del Netanyahu y no una fuerza progresista que podría ser como lo que uno vislumbra como una salida democrática para Israel, de decir, bueno, después de esto tiene que haber alguien que diga, bueno, tuvimos mal, pedimos perdón, sigamos con el proyecto. Claro. Un poquito. Claro. La propia Nakba te da la respuesta. No. La Nakba la lleva a cabo en pleno el Mapai, que era en ese momento un partido de izquierda. Era un partido, no, o sea, después termina volviéndose progresista, pero un partido que tenía claramente una perspectiva de izquierda. Y es la que en el año, o sea, 2 años después de los juicios de Nuremberg, y en el mismo año en el que se aprueba la Convención para Prevención y Castigo del Genocidio, efectúa un genocidio. Y es el Mapai. O sea, es la fuerza progresista porque en ese momento los colonos tenían una fuerza muy menor, que no es lo que está pasando ahora. Bien. Y eso ocurre en la creación del Estado. Entonces, también hay otra cosa que es, nosotros acá en Uruguay tenemos una visión del progresismo que ha sido como muy, llamémosle, domesticada. ¿Tá? El Mapai era más un partido, tenía una perspectiva más de partido de izquierda, tal cual la conocemos nosotros, que era una izquierda que era no solamente que tenía mucho más carácter, sino que no le tenía miedo al uso de la violencia. El problema es que eso deriva, entre otras cosas, en que cometan un genocidio y en que inicien el comienzo de un estado genocida y de apartheid. ¿Tá? Entonces, no en esta historia... Esta pareja. Claro, relativa al genocidio, relativa a la cuestión palestina, relativa al Estado de apartheid. Yo que lo discuto, la política de Estado está clara. Yo lo que decía que a veces hay como una cuestión de funcionalidades. Sí, en la actualidad, por ejemplo, yo creo que el gran problema que tiene el progresismo ahora en Israel es que justamente está más en contra de lo que está haciendo actualmente Israel en Gaza. Incluso todavía no lo llaman genocidio, pero lo cuestionan. ¿No? Por ejemplo... Ahora, pero los grupos que están ahora protestando contra la guerra, yo lo vi ayer en un informe de la Deutsche Welle que te comenté, ¿no son representativos de ningún sector político? Sí, claro, son la ultraderecha. El liberalismo, o sea, lo que nosotros conocemos como la ultraderecha, que para ellos es la derecha, son la ultraderecha, son los sionistas clásicos. ¿Eso se manifiestan en contra del genocidio y la guerra? No, se manifiestan en contra de la guerra y se manifiestan en contra de no ocuparse de los rehenes. Ajá. No tienen ningún problema con el genocidio porque históricamente no lo tienen, porque ellos también... Un tema táctico. Es un tema táctico, que tiene otros problemas de fondo que los vamos a discutir. Bien. Pero bien, entonces, ahí estaban, por un lado, el progresismo, el liberalismo y el mesianismo no tienen forma de conciliarse. Uh-huh. Entienden la economía de forma distinta, entienden el Estado de forma distinta y muy distinta. Tiene roles distintos, tiene formas distintas de trabajarse. Por ejemplo, hay mucha gente que dice... Ben-Gvir, por ejemplo, es un desastre como ministro de Economía. No, Smotrich, Bezalel Smotrich es un desastre como ministro de Economía. No, Bezalel Smotrich está haciendo lo que ideológicamente él entiende como integrante del movimiento de los colonos y de los mesianistas que tiene que hacer,
que es, si tiene que hundir la economía para darle más soporte a la expansión del proyecto de Israel, lo va a hacer. No es ningún tecnócrata. El tipo es un militante político de verdad. Exacto, es un militante político. ¿Cuánto hace que no tenemos un militante político acá, ministro de Economía? Exactamente. Es un militante, ¿tá? Es un militante, tiene su convicción muy clara, no tiene el menor empacho en decirlo, ¿tá? Va para adelante, si tiene que ponerse de poncho o lo que sea, se lo pone, ¿tá? Y tiene muy claro hacia dónde va. Ben Gvir también lo tiene. Son probablemente hoy por hoy los únicos que tengan meridianamente claro hacia dónde van y que no tienen contradicciones, que es, este genocidio es un paso dentro de los otros genocidios que van a tener que cometer para expandirse con la población de Arabia Saudita, con la población del Líbano, con la población de Siria, con la población egipcia, puedo seguir, con la población iraquí. Porque ese es el proyecto del Gran Israel. Entonces lo que espero que se entienda es que el movimiento de colonos, que lo que quiere es el Estado de Judea, es lo que tiene en su programa. No solamente este genocidio, sino más. Entonces, él lo tiene claro. Está llevando la economía en forma pragmática en ese sentido, que es, no nos importa, Dios proveerá. Porque además son fanáticos religiosos. Dios, por supuesto, supuestamente es Estados Unidos. ¿Tá? Pero ellos no tienen esa conexión la tiene Netanyahu. Entonces Netanyahu es el mascarón de proa. Pero bueno, esa es más para que se entienda un poco por dónde va la cosa. Bien, el siguiente factor, que tal vez está un poco dado por esta falta de cohesión social, es la incapacidad para articular respuestas efectivas y consensuadas. Consensuadas ya vimos que no es posible porque tienen diferencias de raíz de la concepción del Estado y de la concepción de la sociedad, la concepción de hacia dónde va el judaísmo, el sionismo. Bien, el problema es que las respuestas que idean no son efectivas, ni siquiera las tácticas para resolver el problema que tienen sobre la mesa. Estaban con problemas de inserción económica, es decir, estaban necesitando reproyectar el proyecto de Israel, los acuerdos de Abraham tenían que ver con eso, que es, bueno, Israel se tiene que independizar en algún momento de todo el respaldo que le damos, del respaldo político, el respaldo diplomático, tiene que hacerse un poco a la mar. Tiene que ser un poco autosustentable. Tienen que ser un poco autosustentables, y lo que pasó fue que 3 años después de eso, Netanyahu y compañía mete una reforma del sistema judicial y lo hace colapsar, o sea, lo hunde literalmente en cuestión de medio año, ¿tá? O sea, pero cuando digo lo hunde es ¡pum!, le pone la pata encima y lo sumerge, ¿tá? Entonces esa no es una respuesta efectiva. La forma en la que está intentando resolver, por ejemplo, desde la cuestión de los rehenes, la cuestión en sí de los palestinos, la cuestión de los problemas con la región, todo lo demás no es efectivo, porque siempre lo que piensa es en soluciones que siempre redundan en violencia extrema. ¿Tá? Sus respuestas son siempre muy tajantes, por lo general muy violentas, siempre implican un alto grado de violencia, y eso tiene que ver hasta con cómo manejan la economía, los sectores que tienen discriminados, entre ellos algunos sobrevivientes del Holocausto, quiero aclarar, que viven de la caridad en Israel, eso es muy importante entenderlo, etcétera, etcétera. Entonces el gran problema que tienen es que las respuestas que logran dar para los problemas estructurales que tiene la sociedad israelí no son efectivas, no son eficientes, no alcanzan, y además siempre son tironeadas, o sea, siempre dependen de que un sector se imponga sobre el otro. Entonces, esa es otra de las causas. Este es otro factor que probablemente sea de los más importantes, según un economista, Shir Heber, que es un ex ciudadano israelí, actualmente ciudadano alemán, y que es el coordinador del capítulo de embargo armamentístico a Israel. Bien, Shir Heber dice que uno de los principales factores de la caída del Estado de Israel es que los israelíes se están yendo, los judíos se están yendo. Y estamos hablando de cosas que pasaban antes del 7 de octubre. Después del 7 de octubre, por supuesto que eso se aumentó en forma dramática. En menos de 2 meses se fue casi 500.000 de personas de Israel, y eso es un montón para un Estado que tiene 7 millones de judíos étnicos y que se proclama
como un Estado donde los judíos tengan la supremacía. Es un montón. Pero además a uno se le ocurre que si hay casi la misma cantidad de personas que se conciben judías, proclives al Estado de Israel, el doble fuera de Israel, exacto, podría ser un buen momento para ir, ¿no? Sí, para sí. mostrarse esa devoción. Exacto. Se me ocurren procesos tales como, no sé, la Revolución Española, donde ese sentido de identidad que era ser anarquista o republicano generaba que personas del Río de la Plata, de toda Europa, fueran a España. Exacto. A Bien. pelear. Lo que pasa es lo opuesto. Lo opuesto. Exacto. Ahora está pasando en forma mucho más acentuada, en verdad, lo que se llama la alía, es decir, la migración hacia Israel está detenida ahora. Al revés, lo que está viendo es un reverso. Y en los últimos casos directamente lo que estaban ofreciendo una cantidad desmesurada de comodidades, por decirlo así. Claro, de facilidades. no es un dato menor, ¿no? Hay buena teca. Exacto. Hay facilidades de vivienda, subsidios, claro. Hay que hacer el servicio militar. Esa es la única, pero te ofrecen una cantidad de exenciones que, entre otras cosas, lo que están haciendo es partir el espinazo de la economía de Israel. Pero, como ven, Smotrich es un tipo pragmático, entonces no le importa, porque lo que entiende es que necesitan sumar gente. Bien, eso se ha detenido. El problema ahora es que la gente se está yendo. El problema es que antes de eso, en el periodo de la reforma judicial, un montón de capitales corporativos y personales de Israel se estaban yendo del país también. Entonces el problema es que vos tenías el dinero y la gente se estaba yendo. Y es una sangría que no se detiene. Y quiero aclarar que esto no solamente es de los sionistas, sino también de los colonos, porque había colonos que se estaban yendo. Y no me refiero a la guerra de los 12 días, en la cual se estima que 30.000 israelíes se fueron de Israel. Sí, donde Trump le puso un nombre a una pavada también, ¿no? Sí, exactamente, para hacer este parangón de la guerra de los 6 días. Sí, sí. Es la vergüenza. Es la vergüenza. Trump, te está robando la plata el amigo de Hollywood que le pediste el nombre, por eso ocurrió. Pasamos un nombre y el loco le dijo: la guerra de los 12 días, robando la plata. Dice, no. Se lo preguntó a ChatGPT. Claro, obvio. Dice: escuchame, vos tenías león ascendente, tenías pilar defensivo, venía ¿cómo era? Viuda sangrienta, no sé, o sea, boda sangrienta. Venías bárbaro, loco. Y ahora, guerra de 12 días, laburá un cacho. Está bien. Bien, la gente se estaba yendo. Eso es un fenómeno que no se va a revertir. Los colonos incluso se estaban yendo. De hecho, el problema que tienen muchos colonos es que no tienen doble nacionalidad, porque son hijos de los parias. ¿Quiénes son los parias? Eran los judíos mizrahi que fueron obligados por operativos del Mossad a emigrar a Israel cuando la conformación del Estado, y fueron muy maltratados, pero muy maltratados y muy discriminados por los judíos ashkenazi, que eran los europeos, los llegados de la Europa Oriental, de Polonia, de Alemania, de Hungría, de Rumania. Tuvieron un tratamiento durísimo de esa gente y bueno, actualmente son los más radicales. Y como no tienen doble nacionalidad, entonces necesitan que alguien los contrabandee a otros países, tal cual hacen los cárteles mexicanos en la frontera. Así es que hay colonos que tienen doble nacionalidad que están ayudando a otros. Recomiendo algunos artículos que hay en internet que datan de 2017 y 2018 sobre este tema. A lo mejor lo podemos agregar en la descripción porque verdaderamente son muy interesantes. Bien, el siguiente tema es una cosa que es como muy irónica, que es una cultura militarizada pero con descenso en la conscripción. Es decir, la cultura israelí es una cultura en la cual, por supuesto, el ejército tiene un peso que es un peso simbólico que es incluso superior al del aparato político, incluso tal vez al del aparato estatal. Es decir, el ejército de Israel en Israel, para los judíos, tiene un prestigio que no lo tiene otra institución dentro de Israel. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que esto en los últimos años, y cuando digo últimos años probablemente estoy hablando de década y media,
viene decreciendo. Y viene decreciendo en un nivel que al propio ejército de Israel le viene preocupando. De hecho, el problema que tenían medio año antes del inicio del genocidio es que estaban como en su piso histórico de conscripción. Es decir, muy poca gente directamente estaba accediendo. Y quiero aclarar que este tema data de décadas, porque la otra vez estuve viendo una conferencia que dio justamente Shir Heber, creo que en Alemania, y no quiero mentir, el video debe datar de unos 10 años, y explica en ese video, que data de 10 años, que era un problema grave que en ese momento Israel estaba teniendo y que era un problema que los ponía en un riesgo existencial. Esa tendencia no se revirtió, está acentuándose en forma dramática. De hecho, además, ustedes van a escuchar, en este tiempo, escuchan, por ejemplo, que el ejército de Israel va a desplazar a los palestinos hacia el Sinaí, o que los quiere enviar en un avión a Uganda o a Indonesia, o no sé. Todas esas son tonterías. Todo eso en verdad son Netanyahu hablándole a su sector, al de los colonos, que es el único que lo respalda, para decirle, miren, todavía somos poderosos y podemos hacerlo. No, no lo pueden hacer. Hoy directamente, si hay mercenarios que están asesinando a palestinos en Gaza y no lo hacen tanto, que lo siguen haciendo pero en menor medida, las fuerzas de defensa de Israel, es porque ya no se animan a meterse. Las bajas que han tenido dentro de la Franja de Gaza superan las expectativas que pueden ser manejables para las FDI, y el problema ahora es que dentro de las tropas tienen suicidios, tienen deserciones, tienen disfuncionalidades familiares enormes, tienen deserciones que pasan hasta por el hecho de que hay personas que supuestamente se toman el franco, se van de vacaciones y no vuelven. Entonces, ahora está en un punto absolutamente dramático, ¿tá? Pero este es un problema que venía de hace tiempo, y esto está erosionando y destruyendo al ejército de Israel por dentro. Y en esto quiero tal vez agregar una cosa más. En el ataque que hicieron a Irán, ellos hablaron mucho de los ataques aéreos y de, como siempre, el poder y la supremacía de la Fuerza Aérea Israelí. Bien, eso probablemente no haya sido así. Las investigaciones que se están haciendo ahora en Irán acerca de entender lo que pasó indican que, como ya se había visto en una primera instancia, en números que incluso diera el periodista Elijah Magnier, el 80% de los ataques fueron terrestres, y el tema es que los aviones israelíes no entraron, no avanzaron mucho sobre el territorio iraní. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con el temor de no solamente perder un avión, sino caer en las manos, que los pilotos cayeran en las manos de los iraníes. El daño concreto reconocido por Irán es el que hizo Estados Unidos a unas instalaciones militares, donde es de 6 meses a 12 años de retraso de un proceso atómico. No hay, de Israel no pudo hacerlo. Exacto. ¿Por qué no lo hizo Israel? Bueno, eso es la primera cosa que quedó clara. Exacto. Y creo que a los ojos del mundo eso que vos estás diciendo quedó bastante claro, la destrucción que Irán logró hacer en Israel. Brutal. En un Israel también que es cierto que, además del genocidio, tuvo la intervención en el Líbano que no le salió, quedó a medio camino, ¿no? Exacto. Ahora en Siria, pero eso yo te decía por interno, ahora es una locura, es como que no para. Sí. Y en eso de la gran Israel ahora o nada. Exacto. También tiene que ver con el timing. Yo no sé si tiene que ver totalmente con eso, pero por los días en que hizo ese bombardeo, Netanyahu estaba nuevamente citado a declarar. Uh-huh. Y parece que lo llaman del juzgado y sale bomba, ¿viste? Eso es una. Yo creo que nuevamente, porque se especula mucho sobre el que quiere el que quiere de alguna manera traer a los drusos a su causa. Él sabe que eso es tiempo perdido, que a lo único que ha logrado atraer hasta ahora es al liderazgo druso. Vaya uno a saber por qué. Él sabe que eso es así. Creo que sigue siendo lo mismo. Él le sigue hablando a su base, que es esta base de colonos mesiánicos, que el único lenguaje que entienden es la violencia. Y en esto quiero poner un punto en contacto con un fenómeno que para nosotros es muy cercano, que es el de Milley y el de Donald Trump. ¿Por qué siempre se están expresando con tanta violencia? Porque le hablan a una base
cuyo único lenguaje es la violencia. Y ambos aliados del régimen sionista. Incondicional. De los más importantes del planeta. Sí, incondicional. Uno por el peso militar, pero a nivel del Cono Sur nunca hubo en la historia algo tan dócil con el sionismo, tan fanático con el sionismo como el gobierno argentino. Exacto, y que además es un estado grande. Es un estado importante. Sí. El estado argentino es un estado enorme. Vemos además que puede bancar crisis en forma eterna y tiene una resiliencia brutal. Entonces, que de repente el estado argentino se ponga, digamos, como de apoyo de Israel, no hay duda de que para ellos es un gran aliento, ¿no? Independientemente del estadounidense. Pero bien, entonces, volviendo al tema, la cultura militarizada pero con descenso en la conscripción es otro de los factores que está generando la caída en este momento. Reiteramos, no es algo que vaya a pasar a futuro. Y después, y casi como que de postre y para el final, queríamos dejar probablemente el tema que más daño le hace a Israel y es como una especie de vínculo simbiótico, pero a su vez como una némesis, y por eso le dimos en llamar la némesis Palestina y el fantasma de Gaza. Son casi como que uno dentro del otro. ¿Qué es una némesis? ¿Qué es la némesis? La némesis es el castigo, es un castigo retributivo, es un castigo que intenta resarcir de un daño a partir de un medio apropiado. La figura mitológica de la némesis es aquella que castiga a los soberbios con sus propias desgracias. Entonces, justamente la figura de la némesis es eso, es un castigo retributivo por un medio adecuado. Y si nosotros nos ponemos a pensar, la cuestión palestina es la verdadera némesis de Israel. ¿Por qué? Porque desde el vamos el sionismo entendía que había algo ahí que iba a ser una dificultad, que era la población palestina, que tenía que resolver, que no sabía cómo resolver. Estuvo 40 años discutiendo acerca del asunto. En 40 años, previo a la creación del Estado de Israel, no pudo resolverlo. 40 años. Las discusiones sobre esto empezaron en el 1900, 1910. La instauración del Estado de Israel es de 1948. Estuvieron 40 años discutiendo sin ponerse de acuerdo. ¿Cómo iban a lidiar con los palestinos? Y eso es lo que una de las... No, pero que te corta ahí. ¿Y ahora no se pusieron de acuerdo? ¿No es el genocidio una respuesta a esa pregunta, sí, a esa que estás diciendo vos? Si sí, nos pusimos de acuerdo, lo estamos matando a todos. Exacto, pero se pusieron de acuerdo. Recordemos cuáles son los sectores se pusieron de acuerdo de alguna manera. El sionismo con el sionismo liberal con los fanáticos mesiánicos, pero no con el progresismo. Y el progresismo, si bien es un sector muy reducido, es un sector muy militante, con mucha presencia en la calle, muy activo, y que de alguna manera está empezando a hacerse sentir. Vos mismo hoy me comentabas de un informe de la Deutsche Welle en la cual ya se está viendo que las manifestaciones dentro de Israel en contra del genocidio, o sea, en contra de la limpieza étnica y del asesinato de palestinos, está ganando fuerza. Bueno, pero por eso yo te preguntaba hoy si estas movilizaciones no responden a ningún sector político, responden al progresismo. Sí, no son las mismas. Porque de las que yo estaba hablando inicialmente, que son las que se daban, por ejemplo, en 2022 y 2023, antes del comienzo del genocidio, no son las mismas, pero responden a algo. Entonces responden a algo. Digo, si tienen representatividad o es algo espontáneo, esa era mi pregunta. Claro, responden a algo y eran enormes. Cuando digo enormes, estamos hablando de 400, 500.000 personas. O sea, una cuestión realmente disparatada. Las protestas que, por ejemplo, que están protagonizando ahora los familiares, ¿tá? Que han hecho unas protestas enormes, o sea, una protesta así. No, pero estas eran, por lo que yo vi, se sumaban a la de los familiares, o sea, confluían en un lugar, pero estaban separadas. Había un planteo contra el genocidio. Exacto, con fotos de niños hambrientos, sí, muy duras, que creo que no vi en Occidente imágenes tan dramáticas en el sentido de una exposición tan salada del genocidio. Cacerolas vacías, por ejemplo, para denunciar el tema de la... Con sacos de harina. Sí, exacto. O sea, entienden el monstruo... Yo
como no, capaz que responden a algo más, y está buenísimo. Claro. Yo no estoy diciendo esto que si no responden a un sector político no tienen validez, al contrario. Capaz que, pero tal vez sea una respuesta nueva, Claro. o se esté conformando algo nuevo que no estaba en el espectro político israelí. Sí, yo, mira, ahora que Ojalá, decís, uno sí, a veces piensa salidas sí, más con el deseo que con la razón. sin duda, pero no, yo creo que de alguna manera puede estar pensándose como en algo embrionario que esté ocurriendo ahí y que es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque el problema es, para que termine de caer el Estado de Israel, ese Estado que conocemos y que pase A otra cosa, que venga otra cosa. a otra cosa, Que se llame como sea. ¿no? que se llame como sea, pero que no hay dudas, no van a ser dos estados. Eso a esta altura creo que está muy claro. Tiene que haber un proceso no solamente dentro de la población palestina, tiene que haber un proceso dentro de la población israelí. Así que sobre todo en la agrupación. Exacto. Tiene que haber un momento en el cual haya alguien ahí que esté dispuesto a dialogar. Eso hasta ahora no está ocurriendo y es más, Ilan Pappé utiliza una metáfora maravillosa que es: hasta ahora no hay una conversación adecuada. Una conversación parecida a la película del Oscar de Otterland, ¿no? Donde el israelí conversa con el palestino de esa forma, que no es muy amistosa, No. que es tensa, Exacto. pero conversa. Algo así. Ahí va, eso es una conversación adecuada. Claro. Eso es una ahí tenés una conversación adecuada. Es decir, dos personas que vienen El como que no la vio, mírenla, de Otterland. es fabulosa. Y ayuda a entender esto, por ejemplo, está bueno que lo traigas a colación por eso mismo, porque así se entiende lo que podría llegar a ser una conversación adecuada para resolver este problema, porque es como vos decís, no es que son todos rosas. No, y no está todo bien. Hay un montón de problemas a resolver, pero lo importante es que están conversando para Que si resolver. se reconocen como dos personas. Como dos personas válidas para discutir. Eso es lo que se tiene que generar ahora dentro de Israel. Estas marchas pueden traer eso. Recordemos además que ahí está la izquierda, o sea, dentro del progresismo hay una pequeña izquierda ahí está Ofer Kasif, integrante del Partido Comunista, que tiene una representación Es muy como testimonial. nuestro Bernie Sanders israelí. Exacto, sí, pero sin la parte sionista. Digo, o sea, nuestro, ahí va. Se me muere un oso panda cada vez que lo digo. Claro, obvio, no, pero él es. La diferencia es que Bernie Sanders es un socialista sionista, ¿no? Bueno, Como Salomón Vilensky. el compañero por ejemplo. tiene un detalle. Tiene un detallecito ahí. Un saludo a Simón Vilensky. A Salomón Vilensky. A Salomón. Ahí va. No sé si ya salió del búnker. Ahí va. El tema, Ofer Kasif es del Partido Comunista, o sea, es de la izquierda. Ajá. Ahí, por ejemplo, hay para hablar, ¿ves? Ahí tenés un interlocutor, ¿viste? Pero está como medio solito ahí, con unos poquitos de miles. Son muy militantes, yo creo que van a seguir creciendo, pero todavía son pocos. Ofer Kasif ha dejado el cuero en esto. Ahora hay una pregunta, no quiero estirar más esto, pero me dan dudas de cosas. ¿Y por qué la sociedad israelí? Porque uno ve cuando fueron los dirigentes del PIT-CNT, el actual presidente del Frente Amplio, Fabio Riverón, etcétera, que fueron a Israel, Sí. una de las cosas que alababan era que había una sociedad muy democrática. Ellos lo Sí. decían con esas palabras. Y a mí me suena que si estos tipos que están ahí resistiendo, que no son sionistas, y no los matan, no los meten presos, de alguna forma rectifica eso que decían los compañeros Sí, que fueron. claro. Porque uno se imagina que en una sociedad más al estilo totalitaria, estalinista o fascista, esas expresiones no estarían permitidas. Sí, lo que pasa es que, primero que nada no creas que Ofer Kasif, por ejemplo, por poner un caso, no es el único, por ejemplo. Pero por mucho menos en la Alemania nazi estamos de acuerdo que era boleta. Sí, pero están en ese camino. Ajá. Por ejemplo, Ofer Kasif tuvo casi que un desafuero de la Knesset. Ya que es una pregunta, Sí, no tengo ni idea del tema. No hay duda. Por ejemplo, Gideon Levy, que es entre otras cosas columnista de Haaretz, que claramente está en contra de las políticas sionistas, o sea, él no se identifica en absoluto con eso. Él vive en Israel, es un judío israelí que vive en Israel, que milita en contra del genocidio, es un periodista, es uno de los mejores periodistas que hay en Israel. Y aparte se me ocurre algo. Y puede expresarse, pero los imperios está muy más sangrientos. discriminado. Estados Unidos ha hecho todos los crímenes de guerra que se te puede ocurrir, genocidios habidos y por haber, y si siguen jactando, y que es cierto que hay una libertad de expresión, Sí. que en algunos aspectos es absolutamente real. Sí. O sea, que no eso, en nuestros parámetros también acostumbrados a los países bananeros, estos que vivimos, donde cuando hay una dictadura
no le sirve, como decía Pinochet, el que está en contra de mí es mi enemigo, Sí. o el que es neutro también es mi enemigo. Tal vez esos parámetros no hacen a que un país sea menos sangriento o más sangriento. Exacto. Que además, si vos te autoelegís como la bandera y la vanguardia de Occidente en un mundo de salvajes, tenés que tener ciertos cuidados para Exacto. seguir sosteniendo ese discurso. La ¿no? famosa casa de cristal de la que hablaba, sigue sin salirme el nombre, ya me va a venir. Pero es como parte de la propaganda sionista Sí, también, ¿no? sí, igualmente acá el problema no es que los israelíes no puedan disentir. El problema es que los palestinos no pueden disentir. De Claro, hecho, bueno, sí. el problema es que los palestinos no tienen derecho a hablar. No, eso no hay duda. Yo estaba hablando de la izquierda israelí, Ahí está. que es judía o que es... Exacto. Bueno, ellos son los que, por ejemplo, el Hadash, que es el partido que vincula a todas estas minorías, entre otras cosas vincula a palestinos israelíes. O sea, palestinos que viven en Israel, esto que los colonos llaman los árabes, porque no tienen identidad, ¿no? Sí, sí. Los árabes son palestinos. Por ejemplo, el hijo de Mahmoud Abbas está en la Knesset, ¿tá? Como parte, creo, si no me equivoco, del movimiento Hadash. Entonces, están muy constreñidos, ¿no? Tanto los israelíes que se expresan en contra de las políticas israelíes, pero en particular los palestinos. Entonces el tema es, lo que se reclama es que la falta de democracia, de participatividad y de ecuanimidad de la sociedad israelí no está tanto dentro de en cómo se comporta con la propia sociedad de los judíos israelíes, sino cómo se comporta con los palestinos. Sí, bueno. En particular... Sabemos cómo se comporta. Exacto, pero y acá de lo que estamos hablando además es porque hay como 3 niveles de discriminación, porque es cómo se comportan con los palestinos que están dentro del territorio israelí, o sea que son ciudadanos palestinos de ascendencia son ciudadanos israelíes de ascendencia palestina, ni hablar ya de los que son palestinos que están dentro de los territorios que controla Israel. ¿Ah? Por eso se habla de la ocupación. Pero bien, volviendo un poco, como retomando el tema de por qué es la némesis palestina y por qué ese es uno de los factores decisivos para la caída. Primero porque esta discusión, dentro de las discusiones que había dentro del movimiento sionista que estaba proyectándose hacia la conformación del Estado, no había un acuerdo en varias cosas, pero probablemente esta era en la que menos había acuerdo y en la que los disensos eran más dramáticos, ¿tá? Porque era un supremacismo sin estrategia consistente, es decir, ellos pretendían un Estado supremacista en el cual el judaísmo tuviera la supremacía, pero no sabían qué estrategia seguir para lograrlo. Si era la expulsión total de los palestinos, si era el acorralamiento, si era el exterminio. Entonces lo que termina pasando en la propia Nakba es un poco como el resultado de eso que es la falta de estrategia. Terminan pasando como las 3 cosas a la vez, ¿no? Algunos son expulsados, algunos son asesinados, y otros les permiten vivir dentro del territorio del nuevo Estado israelí, todos ellos bajo la opresión, que es en lo único que pudieron ponerse de acuerdo. Entonces, el problema es que ese es un supremacismo sin estrategia que no ha sido resuelto hasta el día de hoy. O con muchas estrategias confrontadas. Confrontadas, claro, pero además... que es lo mismo. Exacto. Cuando vos tenés esa división. Está bien, sí, tenés razón. Porque ahora, inclusive hasta los propios palestinos adaptados viviendo dentro del territorio israelí con ciudadanía israelí es parte de una estrategia que fracasó. Sin duda. Que es, bueno, lo asimilamos, ya Exacto. está, acá están los palestinos, los árabes. No rompan más las pelotas con que Exacto. no salió la foto. Exacto. Bueno. El tema con eso es que no hay un solo caso en que un estado de apartheid haya logrado sostenerse en forma exitosa con el tiempo. Claro. Cayó Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se tuvo que deshacer del sistema de apartheid. Y cae en el momento en el cual era la potencia mundial. Era el momento en que era el 45% del PBI mundial, en el cual tenía el control sobre una cantidad, o sea, tenía un poder enorme. Y en ese momento es que tuvo que deshacerse del estado de apartheid. ¿Tá? Que no hay duda que culturalmente sigue hasta el día de hoy, pero a ver, si cae Estados Unidos, no va a caer Israel. No, cagó. Sudáfrica. ¿No? Exacto, bien. La otra es, y acá viene como la parte más dramática de la némesis, es la resistencia permanente y regenerativa. Yo le puse regenerativa, tal vez no sea el término adecuado, pero
A lo que me refiero es a lo siguiente. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de la historia de Hamás? Como un sociólogo, israelí, que nuevamente no me acuerdo el nombre, hoy estoy terrible para los nombres, me los tengo que anotar en una libretita, explicaba que ningún régimen colonial, ningún poder colonial logra evadir una resistencia violenta por parte de la población que intenta colonizar. Nunca pasó. O sea, siempre que hubo un poder colonial intentando imponerse en un territorio, siempre la población resistió y resistió de forma violenta. ¿Ah? No hay otra forma. ¿Ah? No hay otra forma y no se da solamente en la cultura occidental. Además, en esa resistencia, inclusive cuando hay grupos pacíficos o conciliadores, se ven después arrojados a la otra estrategia ante la pérdida de esa estrategia. O sea, exacto. Buscás hablar, no sale, buscás conciliar, no sale, buscás armar un partido político no sale, te matan a tu madre, a tu padre, a tus dos primos, y vos te sumás a la estrategia de que venían sosteniendo otros que te decían, esto así no se puede, nos están invadiendo, nos están cagando. Es legítimo, está en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Sí. Si los invaden ahora tienen derecho hasta constitucional de defenderse de forma violenta a cada ciudadano. Sí. ¿Qué estamos discutiendo? Exactamente. Y los suecos y un montón. Sí, y un montón de todos seres civilizados. Los franceses. Los suizos tienen armas en sus casas, claro, porque en caso de invasión. Para dársela de bomba. Por supuesto. De forma noble. Y no mandando un diplomático. Exactamente. O sea. Y si no prueben, hagan la prueba. Dale, ahí va, vení. Vayan, invademos Suecia o Suiza. A ver qué tal charlan, a ver cómo viene esa diplomacia, qué calibre tiene esa diplomacia. Bien, pero entonces la resistencia en el caso palestino es la clásica, es una resistencia permanente. Es una resistencia que además no solamente es armada, es una resistencia civil. La intifada creo que es la mejor expresión de eso, porque es como el corolario donde se dieron todas las formas de resistencia, los boicots, los paros, las huelgas, los cortes de ruta, las pedradas, absolutamente todo. En una intifada, que es eso, el levantamiento. Sí, menos radio comunitaria hicieron de todo. Exactamente. Yo creo que no tenían tiempo para esas pavadas, ¿no? Solo nosotros tenemos tiempo para esa guarangada. Somos acá. Exactamente. La penillanura ondulada. Ahí va, en la que no pasa nada, entonces. Pasemos una radio. Ahí va, la onda pasa facilísimo. Bien, entonces, el tema además es que es permanente y se regenera. Ese es el tema. Cuando no habían terminado de cantar victoria, cuando lograron quebrar a Fatah, al ponerle así, al encajarle la piedra, la lápida, que es la autoridad palestina, porque literalmente fue la lápida de Fatah, y lo que pasa es que surge Hamás, ¿no? Sí, como una surge respuesta. Hamás de una fundación y abajo de una piedra de caridad liderado por un cuadripléjico. O sea, vos no podés tener una señal más clara de que la gente siente que tiene la necesidad de resistir en forma violenta, ¿no? Porque además jamás claramente, si bien se constituye como un movimiento político, una de las primeras cosas que hace es desarrollar un aparato armado. ¿Ah? ¿Y por qué? Y bueno, porque es como vos decís, ¿no? O sea, muchacho, a ver, si a vos te mataron tu primo, a mí me mataron a mi hermano, a vos no sé qué, o sea, no va a ser mandando diplomáticos, ya vimos lo que le pasó a Arafat. Entonces los tipos dicen, bueno, vamos a tener una especie de Arafat, pero vamos a tener también unos fierros acá, ¿no? Entonces, esa resistencia es permanente, es regenerativa, y si el día de mañana exterminan a todos los palestinos de Gaza, pero quedan palestinos en Cisjordania, se van a organizar. Si son 10, se van a organizar. Si son 5, se van a organizar. Si matan a todos, hay palestinos en el exterior que se van a organizar. Entonces el problema es, no tiene solución. No tiene solución. No, o sea, la única solución es, bueno, esto así no va más, hay que negociar otra cosa. Pero no tiene solución. Mientras haya uno solo vivo, va a resistir. Eso es lo que está claro. Los números actuales, y los habíamos mostrado en otro momento, bueno, yo creo que de la resistencia armada. Yo creo que lamentablemente muchos de los sionistas lo tienen
si lo tienen claro, porque no podemos decir que todos son tontos, ¿no? No. Yo sé que vos no lo pensás. Pero para ir a algo de entre casa, cuando Orlando Pettinati dice no hay inocentes en Gaza, los bebés son tan culpables, un poco está diciendo eso. Claro, porque él entiende... Desde el lugar más nefasto y espantoso que uno lo puede decir. Exacto. El problema acá es... El problema ahí es... Él está justificando por qué hay que matar bebés. Exacto. Por eso que vos decís. Exacto. Lo que pasa es que él lo que dice es no hay inocentes. No hay inocentes. Y el problema acá es, él está asignándoles una culpabilidad. O sea, lo que él está queriendo... Pero que digo en el sentido de que está justificando por qué matarlos. Sí. O sea... Porque si es potencial, es un potencial guerrillero, es un potencial resistente a la causa palestina, que es la contraria al adhesionismo. A ver, hace 2 días... salió un médico inglés a explicar la cantidad de intervenciones quirúrgicas que habían hecho de niños y de adolescentes a los cuales les disparan en los testículos. No estoy inventando, el testimonio está en las redes, o sea, ya está. Les disparan en los testículos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y ahora con está claro lo que quieren hacer. La organización norteamericana que reparte la comida en Gaza, que es la que hace las trampas para matarlos, es algo que no sé, cada vez que hay algo perverso inventan algo más perverso aún que supera lo anterior. Es que la comida es el cebo. Entonces el cebo para poder asesinarlos, ¿no? Exacto. No son, está bueno que y ante ese panorama, tal vez, ¿quién se puede imaginar que un niño, lo que decimos siempre, una mujer, un hombre que esté mirando esa situación, se diga, che, yo cuando sea grande voy a hacer un grupo diplomático para conversar con esta gente y solucionar este problema? Claro. Es medio difícil que suceda eso, ¿no? Exacto, no va a pasar. No va a pasar. Los números, además, sobre todo, además, lo que llama la atención es, en Gaza son unos moderados ahora al lado de lo que son en Cisjordania. O sea, vos ves los porcentajes de aprobación que tiene la lucha armada en Gaza y en Cisjordania, y los números de Cisjordania son alarmantes. Porque dan encima del 60%. O sea, ¿de qué forma se tiene que luchar la resistencia armada y la gente? Sí, en un 60%. En Gaza es un 40%. No es menor. No es menor. No. O sea, están agotados. Dicen, pará, vamos a hacer algo, déjame descansar. Déjame comer, comida. Déjame llorar a mis muertos, déjame comer y después hablamos de la resistencia armada. Ahora necesito comer. Es obvio. Ahora tengo, yo qué sé, a mi hijo le pegaron un tiro. Es obvio, pero aparte yo siento que ninguno de nosotros, digo nosotros por todos los occidentales del otro lado del mundo, tenemos el más mínimo derecho sobre eso, más que informar, de opinar la más mínima cuestión de lo que yo haría, ¿no? Exacto. Exacto, claro, exacto. Hay gente que opina sobre la estrategia que tienen que seguir. Tiene que ser 2 estados. ¿Por qué no se vuelcan hacia el mundo occidental? Claro, ¿por qué no miran para acá? En vez de decirle, claro, pues... Está bravo, ¿no? Mirá que somos hijos de puta, ¿no? Es bravo. Sí. Y bien. ¿Por qué no se modernizan de una vez por todas? No, todavía no entramos. Vos estás pidiendo que entremos en el Renacimiento y todavía no entramos en el Renacimiento. Por el problema es que no entramos en la Edad Media. El otro discurso que hay mucho de la derecha es que ahora sí se acuerdan de los homosexuales y te dicen, si vos fueras homosexual en Gaza, te estarías muriendo de hambre igual que el heterosexual. Exactamente. A pesar. Después vemos lo que pasa con los homosexuales. Y lo que he escuchado decir... Esa está en Twitter a full. Sí. Gente de la ultraderecha que odia a todos los putos, pero ahora parece que es lo más importante que hay en el mundo. Vamos, chiquilines. ¿Cómo está todo retorcido, no? Son Agenda 2030 full. La derecha uruguaya, Agenda 2030. Para defender el genocidio, lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? O sea, se han transfigurado. Lo de la Agenda 2030 está así. Tipo, bueno, ahora vamos a hacer algo. Lo terminás de golpe así. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Bien, y la otra es una simbiosis mal resuelta, que es el otro problema y que es lo que además se está viendo ahora. Las peores de la simbiosis. Las peores de la simbiosis. La peor de la simbiosis. Y casi se podría decir que es un poco como esto del yin y el yang, ¿no? O sea, es como, no sé, yo le puse simbiosis, pero en verdad es como una figura un poco hasta más profunda. ¿Por qué? Porque la agresión palestina, o sea, es decir, el hecho de que los palestinos estén permanentemente resistiendo, le permite a Israel jugar muy bien su rol de víctima, que es fundamental. Es fundamental para conseguir el apoyo diplomático, es fundamental para conseguir
el apoyo político para conseguir dinero para armas, o sea, realmente le permite jugar muy bien ese rol de víctima que es el único hasta ahora al cual ha podido recurrir, digamos, en forma eficiente y consistente para defender lo que está haciendo. ¿Tá? Y tal vez sea una de las grandes diferencias con otros proyectos de apartheid y con otros proyectos de colonización, que es que acá el victimario está jugando el papel de víctima. En otros casos reclamaban un papel mesiánico, ¿no? Que es, nosotros los vamos a civilizar, nosotros vamos a aprovechar la tierra que ustedes están desperdiciando. Su estado nació con las cenizas de Auschwitz, ¿no? Así, exacto. Entonces, bueno, ellos juegan... No, pero además no es solamente 48 eso. venían con todo eso. Claro, pero además ellos juegan mucho con el tema de que los árabes los odian. Han fabricado, por ejemplo, una imagen de el árabe nazi, que es como una especie de delirio extraño, ¿viste? Retorcido, como... Son ellos o nosotros. Exactamente, en el cual nunca hubo una conexión entre árabes y nazis, una conexión de ese tipo, como sí la hubo entre el sionismo y el nazismo, vamos a aclarar. Pero... Aparte, la figura del árabe nazi tiene sentido si en Nueva York mataran judíos los árabes, un taxista que está lleno. Exacto. No matan a ninguno. Entonces, es raro ese odio a los judíos. Los árabes, porque los matan solamente cuando ocupan sus tierras, claro. Pero no en Estados Unidos, claro. en otros lados del mundo. Claro. ¿no? Entonces, a ver, hagamos... Son los árabes nazis son unos pelotudos. Seguro. No, hagamos un pequeño ejercicio lógico. Si yo estoy en Nueva York, en Brooklyn, y no me matan, y de repente voy digo, soy judío. Ahí va. Y de repente voy a Gaza y me matan. Hay algo que no es por ser judío. Hay algo que... no cierra ahí, que tendríamos que analizarlo de una tabla de verdad. Bien, el rol de víctima. O como si a los palestinos les gustara que los invadieran los chinos ahora, por ejemplo. Y hicieran lo mismo y no dijeran nada. Claro, exacto. Nosotros los problemas los teníamos con los judíos. No, nosotros vení, invadime, no pasa nada. Pasá acá, mirá, robate la tierra. Bien. El otro es, esta simbiosis mal resuelta es porque, a su vez, esta cuestión palestina es un factor cohesionante de la población. Es decir, cuando vos estás siendo agredido permanentemente, eso te cohesiona como sociedad. Y en una sociedad que ya nace de un disenso tan de fondo, el factor cohesionante es muy importante. Por eso es que yo siempre digo que el objetivo de Israel en Gaza no es el exterminio total. Es la reestructuración demográfica, o sea, es exactamente lo que dice Raphael Lemkin en el libro, en el libro en el cual define el genocidio, es la reestructuración demográfica. Lo que quiere es reducir sustancialmente a la población, castigarla, atormentarla y torturarla, todo lo que pueda hasta que quede dócil, en un estado de docilidad que es el que necesita para el proyecto mesiánico, o para el control, o sea, en eso están de acuerdo, necesitan una población dócil. No pueden, ni siquiera, físicamente no pueden matar a todos los palestinos de Gaza, no pueden matar a todos los palestinos de Cisjordania, pero sí pueden reestructurarlos demográficamente, reducirlos en número. Sí, yo ya escuché informes médicos que dicen que no tienen vuelta atrás. Un montón de cuestiones respecto a la psiquis, respecto a los traumas, respecto a... Exacto. Y también, salvando las distancias enormes, uno ve situaciones comparativas. Uno compara con situaciones donde te dicen tal persona tiene un shock que no le va a costar superarlo en su vida, y lo compara con lo que están viviendo los palestinos y realmente entiende que es lo que está diciendo. Exacto. Tipo, ¿no? Son, ahí más fácil tenés 3-4 generaciones que van a quedar profundamente. Yo no sé si eso es diezmar, pero seguro es tener bajo el mismo cuadro clínico a un montón de población. Es una forma de control social también, ¿no? Diezmar, dijiste. Sí, diezmar, controlar, conducir. Si yo tengo, todas las personas tienen el mismo shock. ¿Sabés que es una forma de control? Es el sueño húmedo de cualquier conductista que quiera controlar una población. Exacto. Estaba pensando en que en verdad, porque la etimología de diezmar tiene mucho que ver con el genocidio, tiene mucho que ver con esto que vos decís. Diezmar era en la Legión Romana cuando por ejemplo, una cohorte, un pelotón, una centuria no cumplía con su trabajo, lo que hacía el centurión era diezmarla. ¿Qué es diezmar? Empezás a contar y el 10º lo matás. Empezás a contar desde otro lugar. Al 10º lo matás. Entonces sí, bueno, ahora van a hacer lo que les pedí. Si no, volvemos a diezmar. Eso era diezmar. ¿Qué es diezmar? Es afectar el patrón biológico. Porque vos lo que haces es vas reduciendo el número
para causar algo. Entonces es tal cual eso. Es el objetivo, sin duda. Es el objetivo absoluto. Dudo que lo logren incluso, pero es el objetivo. Y eso es entonces eso es el factor cohesionante. Y el siguiente es lo que tiene en jaque a la industria de la construcción hoy en Israel, así como un montón de servicios más, que es la mano de obra barata. No pueden desprenderse de los palestinos porque son su mano de obra barata y es lo que hace todo proyecto de colonización siempre, que es subyugar a la población local para utilizarla como esclavo. Entonces, no es novedad, no es que sea la primera vez que pase, no es que no puede ser, porque no, es así. Y es la mano de obra barata que tenían, por ejemplo, en la construcción, que tenían los kibbutz en la cosecha, etcétera, y que ahora no la tienen, porque ellos mismos cerraron el paso. ¿Tá? Y el problema es que eso no va a tener una vuelta atrás. Entonces, todos estos factores son los que están generando la caída, porque todos estos factores están no solamente presentes ahora, sino que se están acelerando y no hay una posibilidad cierta de revertirlo bajo el estatus actual. O sea, el Estado sionista, tal cual lo vemos hoy, colonial, expansionista, discriminatorio, beligerante, racial y sionista, no puede detener esta locomotora que va al despeñadero, que es el fin del Estado de Israel tal cual lo conocemos. Quería sobre todo dejar esto claro. Sé que a lo mejor fue un poco extenso, pero... Bueno, pero ameritaba. Pero sí, digo sobre todo porque quería sobre todo plantear esta perspectiva que es, no existe esta cuestión de que, bueno, de repente a partir de acá podemos decir que está cayendo el Estado de Israel. Hay una etapa final que es dramática en la cual vamos a poder decir, bueno, sí, este es el fin. Sí, onda, no dejen de pedirle al ayatolá que los borre el mapa, por favor, chiquilines. Hay mucha gente, amigos que andan pidiéndole al ayatolá, el ayatolá le dice, dale, boludo. Ya está, esto se termina en un rato. Exacto, ¿Quién habla? Martín del Prado. Dale. El ayatolá está en su espacio radial de siempre, hablando con el ayatolá. Ayatolá, déjatelo por la bola. Porque la gente, claro, piensa que es el único que la ve la foto y dice, porque tenemos a nuestros amigos de radicales yemeníes, que son lo que la gente se hizo hincha ahora. Sí, son los que están poniendo la carne en el asador. Y los iraníes, que la gente, todos los streamers que yo consumo de Europa, y que tienen una línea, digamos, pro-palestina, en un momento estaban con eso de presionando al ayatolá. Sí. Dale. Inclusive el ayatolá en un momento respondió. Sí, dijo, no. ¿Se acuerdan de la respuesta de 2002? Sigue siendo no. Iba a pedir a mí, boludo. No le manden más carne, tiene que decir el ayatolá. ¿Cómo se llama el de ustedes? Orsi. Díganle a Orsi que no mande más vaca. Ahí va. Para empezar. No, es increíble, ¿no? Porque el tipo que está, que es digamos, el líder supremo de una de las teocracias que es pintada como de las más violentas del mundo, es el obstáculo, es la persona que está impidiendo que Irán haga un arma nuclear. Sí, tienen el uranio para hacerlo. Está al borde de ser grande. Se merece más el premio Nobel de la Paz que Trump para empezar. Pero para empezar, ¿no? Para empezar. Y además en eso, y no tiene que ver con cualquier cosa que es fruto de una revisión muy profunda que hace sobre el asunto. Él ya en su momento dijo, no va con los valores islámicos porque genera muertes innecesarias, nosotros no estamos de acuerdo con eso, y el tipo lo sigue manteniendo incluso hoy. Y lo que es increíble es que él esté diciendo, que él como supuesto fanático religioso, descabellado y no sé qué, esté diciendo, en el momento en que Irán está bajo un inminente peligro de ataque nuclear, él esté diciendo que no, y nunca en mi vida había escuchado a tantos diplomáticos en el mundo decir, Irán ahora, si no va por un arma nuclear, sería un error estratégico. Es increíble. Nunca había en mi vida escuchado a alguien casi que recomendarle a un Estado que adquiera un arma nuclear. Pues sí, hasta por una cuestión de paz.
A esta altura sería así. Exacto. Bien. Bueno, gracias, primo. A la gente, abajo está el WhatsApp para los que nos pueden pedir para que sean parte del canal de Reactiva Contenidos. Es un grupo de WhatsApp donde compartimos información. También suscríbanse al canal de YouTube. Por favor, pónganle me gusta, compartan, ayúdanos a difundir este mensaje. Nos vemos en cualquier momento.